bien, vamos a dar la explicación acerca de la parte de Shiva de forma muy breve, muy compacta, solamente a modo de recordatorio. Bien, partimos de que la realidad física es concreta, es tangible, y luego sabemos que hay cosas más allá, ya sea de forma universal y también dentro de nosotros en nuestra experiencia humana. Entonces, en nuestra experiencia humana tenemos, además de un plano físico, tenemos un plano vital, tenemos un plano emocional y un plano mental. Y luego, cuando empezamos a hacer crecimiento personal y demás prácticas, comenzamos a descubrir que hay planos más allá, que hay planos que tienen que ver, sí, con nuestra individualidad, pero a nivel de conciencia, como son el plano de la sabiduría, el plano causal y el plano de la conciencia. Entonces, muchos de nosotros, a través del trabajo que hemos hecho, no importa el tiempo que tengamos, sean unos meses o sean ya varios años, hemos explorado más o menos profundamente algo de este aspecto, ¿vale? Especialmente el plano de la conciencia. Y entonces llega ese punto en el cual podemos tener algunas experiencias, y aún así nos preguntamos qué hay más allá. Pues hay más planos todavía por encima de esto. Está el plano de la creación, está el plano de el creador, no como una persona, sino el creador como concepto. ¿Ok? Lo podemos ver como el universo o como cualquier sistema de creencias o cosmología o tradición que sigamos. Siempre va a haber estos componentes, el creador, la creación, pero además va a haber un tercer componente que es la interacción. ¿Vale? Si estuviéramos en un sistema católico, lo llamaríamos Padre, Hijo, Espíritu Santo, Padre, Creador, creación, Hijo, Espíritu Santo, interacción. Entonces, ¿dónde entra Shiva en todo esto? Para el hinduismo, estos tres aspectos fundamentales al creador se le llama Brahma, a la creación se le llama o se le reconoce como Vishnu y a la interacción se le conoce como Shiva. ¿Sí? Entonces, ese tercer plano de la conciencia puede estar representado de muchas maneras y representa más que una figura, más que algo en lo que creer, es un aspecto de la existencia. Entonces, Shiva es un aspecto de la conciencia, pero como nombre, como tal, estrictamente, es el nombre de una deidad hindú que tiene muchos devotos, ¿ok? Pero más allá del nombre, más allá de la figura, lo que representa es un aspecto de la conciencia. Ese aspecto de la conciencia puede ser estudiado de diferentes puntos de vista. Ya mencionamos el Espíritu Santo. Este aspecto de la conciencia equivale también a Yahvé, ¿ok? Dentro de la Cábala, en la tradición judía, y equivale también a Avalokitesvara, si hablamos de budismo, pero todas estas interpretaciones tienen peculiaridades y a veces nos acercamos a una o a otra solamente porque es la más fácil de comprender o porque hay algunas prácticas específicas que nos ayudan a conectar y a entender ese aspecto de la conciencia. Bien, Shiva, como el Espíritu Santo, como esa interacción, representa muchas cosas, pero uno de los más importantes o uno de los que más llama la atención dentro de nuestro camino de descubrimiento y de nuestro crecimiento es el aspecto de la compasión, ¿vale? Entonces, ¿por qué Shiva es tan importante como aspecto de la creación? ¿Ok? Tenemos, por un lado, que está el creador, desde donde todo parte, desde ese creador sucede
la creación, y luego aparece este tercer aspecto de la interacción. Si lo vemos de esta manera, para poder ver dos cosas, tienes que tener las dos cosas, pero tiene que haber un tercero que ve. ¿Ok? Entonces, aquí no existe la separación. Aunque creamos que sí, aquí tampoco. Y aquí tampoco existe la separación. Pero es, digamos, como el último punto antes de que esa separación hacia la conciencia y luego hacia la naturaleza suceda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace Shiva? Shiva ve. El creador está aquí, que se ve reflejado en su creación, y aquí solo pueden ver uno para arriba, uno para abajo, y no hay distinción, solamente hay uno mismo. Entonces, cuando aparece la tercera perspectiva, Shiva es el que nos ayuda a ver esto y esto siguen siendo lo mismo. El creador y la creación siguen siendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, Shiva es el que ve figuradamente, es el que llega a esa conclusión. Y eso es la idea que tenemos acerca de la compasión. ¿Vale? Nos produce ese sentimiento de unidad, de que todo es uno, sin excepciones. Y luego, son diferentes aspectos de una misma cosa. Entonces, todos podemos despertar ese sentimiento de compasión en nuestra búsqueda de la unidad con el todo y nuestro entendimiento de lo que hay más allá. Entonces, Shiva también es esa parte que nos ayuda como a la comunión, como a la no distinción, a saber que el sufrimiento y la alegría son lo mismo, son dos partes de una experiencia que vivimos a través de los contrastes. ¿Ok? Entonces, esta parte, este plano 3 que vimos, es como ese límite hacia la individualidad. Y si queremos trascender, descubrir un poco lo que hay más allá, esta también es como una opción. Esta es como la puerta, este es como el límite. Entonces, sí va a representar muchas cosas, pero contemplar y meditar estos aspectos, eso es lo que nos trae la sensación de unidad y nos ayuda a despertar la compasión. ¿No? Y luego, como aquí se marca figuradamente una línea, hay muchas representaciones acerca de lo que es este Shiva, este Espíritu Santo, y una de las más importantes es el fuego y la transformación. ¿Ok? Ese fuego o esa transformación hace referencia a purificarnos de los apegos, ¿vale? A destruir la ilusión. Entonces, Shiva normalmente suele ser visto como una forma de severidad o como una forma destructora. Entonces, recordemos que la visión de destrucción depende de qué tan apegados estamos a algo. Si lo podemos vivir como destrucción o como transformación, depende de nuestras cosas sin resolver. Entonces, si ves ese fuego que transforma, y con ese fuego de transformación corta los apegos y te purifica para que puedas acercarte a la divinidad. Y una de las cosas que purifica es la ilusión, ¿ok? Shiva ayuda a destruir la ilusión de separación y también la ilusión de sufrimiento. ¿Mm? Allí es otro de los aspectos en donde se relaciona con la compasión. Hablando del sufrimiento, tenemos esta reacción al respecto, ¿no? Porque como decimos que no hay sufrimiento, o como dicen muchas tradiciones que no hay sufrimiento, sí, lo experimentamos, sí, lo vivimos. Bueno, ese no hay sufrimiento causa esa frustración porque
lo que estamos contando es el final de una película que no hemos visto, que no hemos vivido. Conocemos solamente una pequeña parte de la historia, pero al final ese va a ser el resultado. No hay sufrimiento que corresponde con esa cuarta noble verdad del budismo. Y sin embargo, compasión es aceptar la verdad de que no hay sufrimiento, pero parece que lo hay. ¿Ok? Y aquellas cosas en donde experimento un sufrimiento, vale, hay que admitir que no me gustan. Hay que empezar por el primer paso, por la primera noble verdad que es en la vida hay sufrimiento. Y luego de ahí vamos aprendiendo que el sufrimiento tiene un origen, que hay una forma de salir del sufrimiento. Pero mientras estoy experimentando y teniendo la experiencia, parece, parece que lo hay, ¿ok? Y está bien abrazar el hecho de que a los pequeños seres del universo nos afectan las cosas. Experimentamos miedo, vergüenza, orgullo y todo lo demás que hemos estudiado y que eso no nos gusta, no es agradable. Y eso nos da la percepción de que hay sufrimiento, porque hay fricción contra todo eso. ¿No? Respiren. Entonces, si quiero llegar a la parte de tener como experiencia el no hay sufrimiento, lo primero que tengo que hacer es abrazar la idea de que parece que lo hay. Y una forma de llegar a la compasión es eso, poder entender que desde la percepción individual que tenemos hay sufrimiento y hay fricción, ¿vale? Y que esa fricción la experimentamos nosotros como los demás también. Entonces surge como la ampliación de esa definición, la profundidad más allá de la compasión. La compasión no solamente es ser empáticos con nuestro propio sufrimiento y con el ajeno, sino es también dar esos pasos hacia comprender que compasión es dejar de ver sufrimiento donde aparentemente lo hay. Y en lugar de ver esa parte de sufrimiento, ver como una experiencia, ¿vale? ¿Qué puedo hacer para alcanzar esa percepción elevada de que todo es una experiencia, de que no hay sufrimiento? Empezar desde mi lugar, desde mi propia experiencia local, ¿vale? Y aceptar el punto en el que estoy. Si en este punto siento que lo que hay es una experiencia de sufrimiento, ok, puedo elegir trabajar con ella y al final descubrir que hay algo más allá, ok, sin negar el sufrimiento, sin refugiarme en fantasías y demás, sino simplemente abrazar el sufrimiento como es. Y si se dan cuenta, cuando hacemos integración emocional, no siempre damos como una solución inmediata para ese sufrimiento, sobre todo cuando empezamos a aprender, ¿vale? No ponemos exactamente una compensación. Y cuando hacemos una medicina o unas caras sonrientes, no es para compensar como tal, no es para sustituir un estado por otro. Lo que tú integras, lo que tú sientes conscientemente, te ayuda a asimilarlo y a reducir la fricción que tienes con ese aspecto. ¿Mm? Y luego, con todo eso, lo que hacemos es poner algunos potenciales positivos para que no nos deprimamos después de la integración. ¿No? Pero todo parte de esta cuestión de aceptar el sufrimiento, sentirlo conscientemente, integrarlo. Eso nos da un poco más de idea de lo que es integrar, ¿vale? Es
parte también de lo que Shiva representa. La deidad Shiva en el hinduismo es de color azul porque, como todo, hay folclore, hay leyendas, hay historias que le ayudan a la gente a vivir su camino espiritual en esa rama. Y una de esas historias es que Shiva eligió tragarse los venenos, y esos venenos que eran de color azul los transmutó en su garganta. Esa garganta también hace el vínculo respecto al perdón, pero después de tragarse los venenos, la piel de Shiva se dice que se volvió color azul porque alcanzó esa inmortalidad a través de tragarse los venenos. ¿Vale? Entonces, respiren. Y por supuesto que nuestra mente fantasea, ¿no? Por supuesto que nuestra mente casi casi que se atraganta solo con la idea de tener que digerir una experiencia desagradable. Pero todos en este punto ya lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo y sabemos que al final, después del camino, podemos encontrar esa compasión, podemos sentir ese descanso, esa comunión, esa unidad y ese entender las experiencias como son. Bien, entonces vamos a respirar un poquito acerca de nuestro miedo al sufrimiento. Quien guste puede tomar un momento y solo cerrar los ojos si desean. Lo importante es contemplar lo que hay dentro de nosotros. Vamos a tomar una respiración profunda, prestar atención a mi interior conscientemente y respira. Trata de conectar con lo que en ti se despierta cuando piensas en el sufrimiento. Y es importante que respires profundo, te mantengas consciente. Recuerda respirar desde tu abdomen y solo siente, no juzgues nada de lo que sientas. Observa la fricción que hay o que puede existir frente al sufrimiento. Toda la parte que no es agradable. Respira. Toda la parte donde nos gustaría quizás evitarlo, quizás no sentirlo o que no fuera de esa manera. Y respira consciente. Mantente allí. Permítete despertar una experiencia de compasión, consciente. La compasión es más allá de la aceptación, más allá del entendimiento. Para ayudarnos, las primeras veces que contemplamos la compasión, lo hacemos sintiendo, pensando
que detrás de todo hay una experiencia, que al final todo es una experiencia. Y respira, relaja un poco la fricción. Reconoce por un lado que todo es experiencia. Respira y es bueno pensar en la idea del aprendizaje que traen las experiencias. Pero ahora vamos a dar un paso más allá. El riesgo de sentir que detrás de todo sufrimiento hay un aprendizaje es que a veces sin querer creemos que para aprender siempre vamos a sufrir. Y no, respira, mantente consciente. Eso significaría que para aprender mucho tendrías que sufrir mucho. Y no es cierto, no es necesario. Hay cosas que puedes aprender sin la necesidad de sufrir. Y luego hay cosas en que tuvo que haber un punto de sufrimiento para que por fin hiciéramos algo y aceptamos que así fue. Compasión. Respira. Todo es acerca de la compasión. Tengo que saber ser lo suficientemente compasivo conmigo para saber que no todo aprendizaje va a venir del sufrimiento, de la intensidad. Y si viene el dolor o el sufrimiento, sabré observarlo, sabré prestarle atención, compasión. Y respiro, consciente. Voy un poco más allá. Me mantengo en la experiencia de compasión y esa compasión me ayuda a entender que el sufrimiento no siempre es lo que yo creo. El sufrimiento no siempre es acerca de nosotros. Con el paso del tiempo vamos entendiendo que el sufrimiento no tiene por qué ser dramático, no tiene por qué ser desgarrador. Las cosas son como son y las puedo observar, imitando esa mirada de Shiva de compasión. Incluso si a veces me doy cuenta de que soy un poco, de que tengo un poco de tendencia hacia el drama, hacia la proyección, hacia lo que sea, todo eso lo puedo ver con compasión. Respira, consciente de cada paso que vamos dando, manteniendo compasión. Respira profundo. Vamos a llegar un paso más allá. Vamos a observar cuál es la forma que tiene Shiva de experimentar que en todo hay compasión. La forma en que Shiva experimenta y descubre la compasión en todo es a través de cada uno de nosotros. Tú eres parte
de esa creación experimentándose y descubriéndose a sí misma. Cada vez que ves con los ojos de la compasión, es Shiva mirando con tus ojos el mundo con compasión. Y es por eso que le pedimos de corazón, humildemente, que nos inspire. Y respiro, consciente. Figuradamente le pedimos a ese aspecto de la conciencia, a Shiva, que nos inspire para que podamos descubrir el creador, la creación, son lo mismo, para que nos ayude a purificar con su fuego mis errores de percepción, mis malos entendidos, que nos ayude a descubrir la compasión, que nos ayude a manejar nuestros venenos. Eso es el darme cuenta de que Shiva está ahí. Y cuando me encuentro con alguien que conozco, lo saludo, le hago saber, hey, me di cuenta de que estás aquí. Y Shiva está constantemente siendo esa experiencia en nosotros, porque todos los aspectos existen en nosotros a cierta escala. Y el darme cuenta de la compasión, de que soy esa creación experimentando, es un poco de lo que representa Om Namah Shivaya. Y solo respiro, consciente, Om Namah Shivaya. El Om haciendo esa referencia a todo, esa sílaba universal en todo. Namah quiere decir saludar o darse cuenta de que Shiva está ahí. Om Namah Shivaya. Y la presencia de Shiva es poderosa y amorosa al mismo tiempo, porque tiene la severidad suficiente para descubrir la compasión en todo lo que hay, para purificar todos los venenos, para cortar todos los apegos, pero lo hace con un infinito amor y compasión. Om Namah Shivaya. Y recitarlo nos puede como despertar cierto respeto, cierta humildad. No es que nos estemos inclinando ante ninguna figura religiosa, ni mucho menos. Es como despertar ese sentimiento de descubrir eso que está más allá, esa parte absoluta de la existencia y de la compasión. Om Namah Shivaya. Y puedo solo dejarme sentir en mi propia experiencia. Om Namah Shivaya.
Muy bien. Toma solo un momento más para sentir conscientemente, en silencio, observando tu interior. Om Namah Shivaya. Consciente, contemplando. Om Namah Shivaya. Muy bien. Respira profundo, mantente consciente. En cualquier momento en que quieras contemplar un Namah Shivaya, lo puedes hacer en silencio, recitándolo algunas veces. No hay un límite para la profundidad de este aspecto. Muy bien. Puedes tomar una respiración profunda, vocal. Ah, y abrir tus ojos, regresar aquí. Y es normal sentirse emocionado, sentirse movido, sentirse con calor. Lo que estamos compartiendo es solamente una muy pequeña introducción acerca de lo que es Shiva y lo que es la compasión. La compasión se puede trabajar a muchísimos, muchísimos niveles. Y hay personas que le dedican toda su vida al estudio de la compasión y personas dentro de la devoción hindú que toda su vida le hacen ofrendas a Shiva para que les ayude a comprender este aspecto. La forma que tenemos de conectar con esto es a través del mantra, ¿vale? No como una fórmula mágica ni extraña, es algo que nos ayuda a establecer una conexión. Y en este caso es bonito porque es como un saludo, ¿ok? El Om es ese todo, ¿no? De forma nuevamente muy resumida. Es esa experiencia de inmensidad en todo. El Nama hace referencia al saludar, pero no exactamente al saludar de hola, aunque también, estrictamente, sino más bien hace referencia al me doy cuenta de que estás aquí. Así, aquí estás, noto que estás aquí. Cuando noto que estás aquí, te saludo para que sepas que te vi, que te estoy viendo. ¿Vale? Shiva es lo que estamos estudiando y el ya es una asociación gramatical que simplemente quiere decir relativo a quién saludo, a Shiva. Bien. Muy bien. La forma de cargar el mantra son 9 malas por 12 días. ¿Sí? En la otra parte vamos a hacer la práctica para quienes tienen poca experiencia y para quienes quieren apoyo para cargar el mantra también, ¿vale? Entonces, la figura de Shiva o el aspecto de Shiva está cargado de muchas metáforas, muchas leyendas y no vamos a estudiar todo en profundidad, em, pero es importante que consideremos solo esto, que Shiva es mucho más allá de la forma o de cualquier representación que le podamos dar. Si la realidad tangible está en el plano 10
Y la que sigue, que es el plano vital, ya no es tangible, de alguna forma se siente. Las emociones se sienten, pero son más sutiles y los pensamientos son todavía más sutiles. Y luego la conciencia es todavía mucho más sutil, ¿vale? La conciencia con todos sus tres planos. Y Shiva está en el plano 3, quiere decir que es infinitamente sutil, mucho más allá de la forma. Y luego, no se nos tiene que olvidar que cualquier práctica que hagamos nos ayuda a establecer una conexión y por lo tanto nos va también a revelar qué es lo que dificulta esa conexión, ¿vale? Porque se va a estar allí, ¿no? No es que la conciencia me presione, no es que la conciencia me empuje a evolucionar, simplemente si ese flujo, y vemos la conciencia como una tubería que intenta pasar por algo y se encuentra con un obstáculo, va a haber una tensión entre el obstáculo y entre lo que quiere fluir. Y eso es lo que estoy sintiendo, ¿vale? Entonces, no es culpa ni de lo que está fluyendo, ni es culpa de lo que está obstaculizando, es simplemente una reacción, una resistencia que puedo trabajar para em, ir despejando ese camino. Entonces, algunas, de forma muy general, de las resistencias que tenemos ante lo que representa Shiva y la compasión es el miedo a la transformación, el miedo al cambio. También está la parte de no tomar el poder, ¿ok? Porque hemos hablado de que Shiva es el aspecto de la compasión, pero no se nos tiene que olvidar tampoco que la compasión es una virtud severa, ¿ok? Es una virtud en la cual es necesario permanecer constantemente. Entonces, es muy poderosa por esa cualidad de ser severa. Entonces, por eso, en también muchas tradiciones, Shiva representa como ese poder absoluto, ¿no? Y su mirada es poderosa. Entonces, esa mirada a veces nos puede hacer sentir como avergonzados, ¿ok? Pero al mismo tiempo, esa mirada purifica, transforma, ¿ok? Y otra de las cosas que podemos encontrar es reconocer cuando nos falta compasión con otros o conmigo mismo, que al final de cuentas es lo mismo, ¿vale? Recordando esa frase de que la compasión es incompleta si no me incluye. Entonces, no es para castigarnos, no es para castigar a los demás, pero sí nos revela esos puntos en los cuales podemos desarrollar más compasión, ¿vale? Muy bien. Y la gran pregunta, ¿qué tiene que ver con todo el proceso o por qué lo elegí para practicar al principio? Son muchas cosas, ¿ok? Este proceso, yo estaba planeando hacerlo hace como 8 meses, pero por diferentes razones no prosperó, por varias cosas, porque en su momento no se ajustaba bien el calendario, porque luego yo ya no tuve como los recursos para poder darlo, para poder, no recursos económicos, sino recursos de conciencia y demás, y porque algo no terminaba de ajustarse. Y entonces empezó el año 2023 y el 3 me empezó a llamar mucho la atención en muchas partes y lo interpreté como esta parte de decir, ok, me resuena Shiva, entonces lo voy a contemplar un poquito. Ok, está bien, se siente bien, algo va aquí, algo encaja. Luego, repasando más profundamente el proceso de los elementos mayores, hay una parte en donde se menciona
finalmente lo que mm, hace, lo que activa la energía de estos elementos o lo que corre, por así decirlo, al practicarlos es Shakti. Em, Shakti merece otra explicación mucho más profunda, pero el Shakti es un aspecto de Shiva, ¿ok? Es de alguna forma la conciencia elevada, la energía, muchas cosas es ese Shakti, ¿vale? Entonces, son realmente indivisibles. Toda la parte del Shiva, toda la parte del Shakti. Hay a quien le gusta representar a Shiva como el aspecto masculino y al Shakti como el aspecto femenino. Entonces ese aspecto de Shakti está muy ligado a la parte de cuidar, contener, crear, tener como los recursos, que es una de las experiencias que aportan los elementos mayores. No conforme con eso, siguiendo leyendo, continúo leyendo los textos de los elementos mayores y Sri Kaleswar, que es quien difundió esta enseñanza, eh, menciona literalmente que Shiva es el gran jefe de los elementos, que es el maestro, es el que da las habilidades curativas y que es lo que permite que todos los milagros sucedan y que Shiva es el que permite que desarrollemos las habilidades más allá, las habilidades del alma. Y nos puede hacer todo el sentido, porque Shiva es el plano que está más pegadito al plano de la conciencia. Entonces, todos los recursos provienen de Shiva. Y luego, también, eh, consultando algunos detalles del proceso con otro maestro, me mencionó, me hizo una puntualización acerca de una parte del proceso, de decir, si quieres puedes hacer esto, ¿m? Cuando lleguemos a ese punto. Y eso que hacer o esa práctica que es em, en el mantra del cielo es algo acerca de Shiva también. Entonces, apareció por muchas partes. Vamos a estudiar más acerca de Shiva como aspecto, como conciencia, cuando hagamos el mantra del cielo. Y cuando hagamos el mantra del cielo, va a haber la posibilidad de hacer una práctica complementaria, ¿vale? Que no va a ser difícil, pero creo que puede producir buenos resultados. Entonces, por eso es que decidí incluirlo, además de que nos puede ayudar como punto de partida para irnos reacostumbrando si tiene mucho que no hacemos procesos, a adquirir el hábito, a retomar esa constancia y a volver a conectarnos con ese aspecto de devoción que nos ayuda, nos inspira, nos impulsa, nos da recursos. Entonces, por todos lados apareció Shiva y consideré que iba a ser un error no incluirlo. Entonces, vamos a ir descubriendo cuál va a ser nuestra experiencia em, haciendo esta primera intención. Esta primera intención con el mantra de Shiva es, Shiva, me doy cuenta de que estás aquí, ¿ok? Y empezar a desarrollar estos aspectos. Luego, ya el proceso de los elementos tendrá cada uno su peculiaridad, pero también vamos a ver que está muy relacionado. No voy a dar una clase acerca de cosmología hindú como tal, pero vamos a ver, por ejemplo, que en los tres mantras de la Tierra Mayor encontramos tres aspectos femeninos de la parte de Shiva, ¿sí? Que es como lo que llaman sus esposas, ¿ok? Em, Saraswati, Lakshmi y Durga, que son en realidad tres aspectos de una única cosa, ¿vale? Que es como el aspecto femenino de Shiva, que no es que esté dividido, sigue siendo Shiva, pero es como también esa parte. Entonces es un poco en dónde está inscrito
todo el proceso de los elementos mayores. Y luego, por supuesto, que vamos a tener beneficios y vamos a ver, por supuesto, que no es que nos tengamos que adherir a ninguna cosmovisión, que no es que nos tengamos que aprender, que no es que tengamos ahora que ponerle un altar a Shiva, ¿no? Si queremos inspirarnos, si queremos tomarlo como referencia, está bien. Si lo queremos tomar como práctica, está bien. Pero recordando que Shiva, más allá de una figura, mm, eh, más allá que alguien vestido de, de piel de color azul con un tercer ojo, ¿vale? Es un aspecto, una forma de la conciencia, es un aspecto de la existencia y lo vamos a estudiar como tal. ¿Vale? Entonces, esta es la parte con la cual podemos iniciar nuestra práctica. Les recuerdo que es opcional que aquellos que ya han cargado el mantra de Shiva pueden hacer solo un mala al día. Si gustan acompañarnos, si gustan también aportar eso para el grupo, siempre va a ser bueno, siempre va a ser bien recibido. ¿Ok? Y aquellos que lo quieran hacer, 9 por 12 lo pueden hacer. ¿Vale? Entonces, esta es la explicación general que, por supuesto, yo les puedo dar desde mi punto de vista. Obviamente, mi experiencia es la que es, y al igual que la de todos, puede ser limitada. Entonces, pueden buscar más por su cuenta. Por allí en los apuntes les puse otra clase que habla de otros aspectos de Shiva y también la pueden practicar o no. O podemos quedarnos solamente con estas ideas principales, muy generales que les acabo de compartir. Y eso nos apoya en nuestra práctica. Luego, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cuestión que les haya llamado la atención o que les llame la atención durante su proceso, durante su carga, me pueden escribir y si hay algo que comentar, lo comentaremos. ¿Vale? Entonces espero que esto sea un buen inicio, que nos ayude a tener una práctica poderosa y compasiva. Bien. Entonces, muchas gracias.